Hay días que comienzan como cualquier otro, pero terminan partiendo la vida en dos. Para Carlos Valderrama, esa mañana de junio parecía ordinaria mientras revisaba su correspondencia en el estudio de su casa en Santa Marta. Facturas, invitaciones, a eventos deportivos, peticiones de autógrafos, la rutina habitual para una leyenda del fútbol colombiano. Pero entre los sobres perfectamente impresos, sus dedos encontraron uno diferente, amarillento, gastado, con su nombre escrito a mano. La caligrafía lo paralizó. Esos trazos firmes pero desgastados, esas curvas inconfundibles en cada letra. No necesitaba ver el remitente para saber quién lo había escrito. Solo una persona formaba así las letras, con ese pulso que parecía dibujar más que escribir. Rubén Darío Ramírez. Carlos abrió el sobre con manos temblorosas. Hacía más de 10 años que no sabía nada de Rubén, su hermano de cancha, en aquellos primeros años, cuando ambos eran solo dos muchachos de barrio, persiguiendo sueños con hambre en el estómago y fuego en las piernas. Carlos, hermano, no busco compasión ni favores. Solo quiero verte una última vez antes de que sea tarde. Sé que pasaron muchos años y entiendo si no vienes, pero si alguna parte de vos recuerda quién fui, no me niegues la oportunidad de despedirme como corresponde. Estoy en el penal de La Ceja, pabellón 4. Rubén. Valderrama dejó caer la carta sobre la mesa. Los recuerdos lo golpearon como una avalancha, Rubén enseñándole a mantener la calma ante entradas sucias, compartiendo la última arepa en concentraciones miserables, jurándose que algún día saldrían del barrio juntos. Y luego, el silencio. La carrera meteórica de Carlos mientras la de Rubén se desmoronaba en escándalos que nunca creyó del todo. Se acercó a la ventana y miró hacia el horizonte caribeño, respirando profundamente. El peso de años, ignorando lo que no quería, ver le oprimía el pecho. ¿Qué había pasado realmente con Rubén? ¿Por qué ahora después de tanto tiempo? Al atardecer, después de horas contemplando el mar sin moverse, Carlos tomó el teléfono. Su voz sonaba extrañamente serena cuando habló. Necesito organizar una visita privada al penal de La Ceja mañana temprano. La decisión estaba tomada. Algo dentro de él sabía que al cruzar esas rejas no solo encontraría a un viejo amigo, sino también una parte de sí mismo que había enterrado hace demasiado tiempo. La mañana de la visita amaneció con un cielo plomizo sobre Santa Marta. Valderrama se despertó antes del alba, vistiéndose con un cuidado que no correspondía a sus habituales apariciones públicas. Eligió un traje negro sobrio, camisa blanca sin adornos y una corbata sencilla. No era el atuendo de quien va a firmar autógrafos o a dar entrevistas. Era el de quien enfrenta un momento que ha postergado demasiado tiempo. Durante el trayecto, al penal de La Ceja, el vehículo avanzaba entre montañas, mientras Carlos permanecía en silencio absoluto, ensimismado. Sus manos, aquellas que habían repartido pases magistrales, ahora descansaban inquietas sobre sus rodillas. No era miedo lo que sentía, sino una mezcla extraña de culpa, ansiedad y una tristeza que venía gestándose desde hace años. Al llegar a la prisión, los muros grises se alzaban imponentes bajo la lluvia ligera. A pesar de haber solicitado discreción, varios guardias lo reconocieron de inmediato. Ninguno pidió fotos ni mencionó goles históricos. Había algo en su semblante que imponía un respeto solemne. «Por aquí, señor Valderrama», indicó un oficial, guiándolo a través de pasillos fríos y metálicos hacia el pabellón 4. Mientras avanzaba entre rejas y detectores, Carlos recordaba concentraciones en hoteles modestos, donde él y Rubén compartían sueños sobre colchones delgados. Ahora iba a verlo en una celda, sin público, sin gloria, sin futuro. La sala de visitas era austera, mesas atornilladas al suelo, sillas de metal frío, paredes descoloridas. Y allí, sentado con las manos sobre la mesa, estaba Rubén Darío Ramírez. No se levantó cuando Carlos entró, solo levantó la mirada. Fue ese momento el que detuvo el mundo para Valderrama. El Rubén que recordaba, fuerte, desafiante, con sonrisa fácil, había desaparecido. En su lugar encontró a un hombre prematuramente envejecido,
con barba entrecana y arrugas que contaban historias de noches interminables, pero en sus ojos aún brillaba un destello inconfundible de dignidad intacta. En su uniforme naranja, Rubén llevaba cosida a mano una pequeña bandera colombiana. Ese gesto, tan íntimo y resistente, quebró algo dentro de Carlos. Caminó lentamente hasta la mesa. Ninguno habló al principio. Se observaron en silencio, como si ambos necesitaran asegurarse de que el otro era real y no un fantasma construido por la memoria. «Pensé que no vendrías, hermano», dijo finalmente Rubén con voz áspera pero firme. Valderrama bajó la mirada, cerró los ojos un instante y respondió casi en un susurro: «No podía quedarme sin verte. No después de lo que fuimos». Una leve sonrisa apareció en el rostro de Rubén. No era alegría, sino el alivio de quien finalmente encuentra un oasis después de atravesar el desierto. El silencio inicial entre los dos hombres parecía infranqueable. Sentados en aquella sala aséptica, separados por una mesa de metal, Carlos y Rubén buscaban las palabras adecuadas para atravesar el abismo de años y circunstancias que los había distanciado. Los guardias observaban desde la distancia, curiosos, ante la presencia de la leyenda del fútbol en ese rincón olvidado del sistema. «¿Te acordás del gol que me metiste en el entrenamiento del 84?» preguntó Rubén inesperadamente, con un brillo fugaz en los ojos. «Ese que te salió sin querer, pero celebraste como si fuera la final del Mundial». Carlos soltó una risa breve, genuina. La tensión se disipó momentáneamente. «¿Y cómo?» «Olvidarlo. Vos me dabas patadas todo el partido y aún así te la metí por el ángulo», respondió Valderrama, encontrando su voz. «Después me cargaste en hombros como si hubiéramos ganado algo». «Porque habíamos ganado algo, Carlos. Habíamos ganado la esperanza». La conversación comenzó a fluir como un río que finalmente encuentra su cauce natural. Recordaron las canchas polvorientas de Santa Marta, los entrenamientos bajo el sol inclemente del Caribe, las duchas frías y los viajes interminables en buses destartalados. Hablaron de entrenadores que ya no existían y de compañeros cuyos nombres casi habían olvidado. «¿Te acordás de don Pedro, el que vendía café en la esquina del estadio?», preguntó Rubén. «Nos fiaba cuando no teníamos ni para el desayuno. Y nunca nos cobró», completó Carlos. «Decía que algún día jugaríamos con la selección y que solo quería que lo saludáramos desde la televisión». Ambos callaron un momento. Solo uno de ellos había cumplido esa promesa. La conversación se deslizó hacia terrenos más profundos. Rubén habló sin rencor de cómo su carrera se había truncado, las lesiones, los contratos que nunca llegaron, las puertas que comenzaron a cerrarse mientras las de Carlos se abrían de par en par. «Yo tenía talento», dijo Rubén sin vanidad, solo como quien constata un hecho. «Tal vez no tanto como vos, pero suficiente para haber llegado más lejos. Tenías más que talento», afirmó Carlos con convicción. «Tenías visión. Entendías el juego como pocos. Siempre pensé que serías vos el que llegaría más lejos. La luz que entraba por las ventanas altas había cambiado. La mañana avanzaba, y con ella la inevitable pregunta que flotaba en el aire. ¿Cómo había terminado Rubén en ese lugar? «La vida nos separó, Carlos», dijo Rubén como leyendo sus pensamientos. «Vos subiste y yo bajé, pero nunca imaginé que terminaría así, acusado de algo que no hice, olvidado por quienes alguna vez me aplaudieron». Valderrama lo miró fijamente, comprendiendo que esta conversación apenas comenzaba a rozar la verdadera razón de aquella carta, de aquel encuentro después de tantos años. Rubén se inclinó ligeramente hacia adelante. Sus ojos, que momentos antes se habían iluminado con recuerdos, ahora mostraban una determinación inquebrantable. Con un gesto discreto, señaló a uno de los guardias que permanecía a distancia prudencial. «Me han permitido traer algo», dijo, en voz baja. «No lo consideran peligroso, solo papel». El guardia se acercó con una carpeta desgastada de color marrón, atada con un cordón simple. La depositó sobre la mesa sin interés y volvió a su posición. Rubén colocó ambas manos sobre ella como si fuera un objeto sagrado.
Durante 10 años he reunido cada fragmento de verdad que pude encontrar, explicó Rubén. Declaraciones de testigos que nunca fueron llamados, informes contradictorios, pruebas que desaparecieron del expediente oficial, fechas que no cuadran. Carlos observó la carpeta con incertidumbre. Aceptarla significaba involucrarse, cruzar una línea que hasta ahora había evitado con meticuloso cuidado. Una cosa era visitar a un viejo amigo, otra muy distinta era cuestionar una sentencia firme, desafiar al sistema que lo había condenado. «No te estoy pidiendo que me saques de aquí», continuó Rubén al notar su vacilación. «Solo quiero que alguien en quien confío, vea lo que nadie ha querido ver. Después hagas lo que hagas, podré irme en paz». Valderrama extendió las manos hacia la carpeta, pero se detuvo a medio camino. «¿Por qué yo, Rubén? ¿Por qué ahora?» «Porque sos el único que no tiene nada que ganar ni perder con esto», respondió con una sonrisa cansada. «Todos los demás están demasiado comprometidos, demasiado asustados o demasiado cómodos en su silencio». Con dedos firmes, Rubén desató el cordón y abrió la carpeta. Dentro había un laberinto ordenado de papeles amarillentos, recortes de periódicos, notas manuscritas y algunos documentos con sellos oficiales. Una década de lucha silenciosa condensada en fragmentos de papel. «No te estoy pidiendo que me creas ciegamente», dijo Rubén, «solo que mires esto con los ojos del muchacho que conocí, el que no se dejaba engañar por las apariencias». Carlos tomó finalmente la carpeta. La sostuvo con ambas manos, sintiendo su peso que iba más allá de lo físico. No era solo papel lo que sostenía, sino la vida de un hombre, una verdad enterrada, una confianza depositada en él cuando ya no quedaba nadie más. «Si después de leerla no ves nada», añadió Rubén, «al menos sabré que lo intenté, y te quedaré agradecido igual por haber venido». Valderrama guardó cuidadosamente la carpeta en su maletín. Al cerrar la hebilla, ambos comprendieron que algo irrevocable acababa de suceder. «Si esto no sirve de nada, no te culpes», dijo Rubén al despedirse. «Pero si logras que alguien lo escuche, aunque sea una sola persona, yo ya gané». El abrazo final fue largo, profundo. No era una despedida, era el comienzo de algo que ninguno de los dos podía anticipar por completo. El camino de regreso a casa fue un túnel de silencio. Carlos ignoró las llamadas que iluminaban su celular y las notificaciones que reclamaban su atención. El peso del maletín sobre sus piernas parecía multiplicarse con cada kilómetro. No era cuero y papel lo que transportaba, sino una responsabilidad que no había buscado, pero que ahora le pertenecía. Al llegar a su residencia, rechazó la cena que le ofrecieron. Se encerró en su estudio, ese espacio personal donde guardaba sus trofeos y medallas, testigos mudos de una carrera brillante. Encendió solo la lámpara de escritorio, creando un círculo de luz amarillenta que parecía aislar al resto del mundo. Con manos cuidadosas, abrió el maletín y extrajo la carpeta de Rubén. La colocó sobre la mesa como quien manipula evidencia frágil. Al desatar el cordón, el primer documento que apareció fue una fotografía, el equipo juvenil donde ambos habían comenzado. Dos muchachos sonrientes, con el futuro por delante, que hambre de gloria en la mirada. Las horas avanzaron mientras Carlos se sumergía en un océano de papeles, declaraciones juradas que contradecían la versión oficial, fechas alteradas en los informes, testimonios de personas que afirmaban haber visto a otros donde la acusación situaba a Rubén. Una grabación transcrita donde alguien, cuyo nombre había sido cuidadosamente tachado, mencionaba la necesidad de encontrar un responsable que calme las aguas. A medianoche, Valderrama se levantó para estirar las piernas entumecidas. Se acercó a la ventana y miró hacia el mar invisible en la oscuridad. La magnitud de lo que estaba descubriendo le oprimía el pecho. No era solo una injusticia contra Rubén, era un entramado de intereses y silencios cómplices que habían sacrificado a un hombre para proteger a otros. Regresó al escritorio y continuó leyendo hasta que los primeros rayos del sol se filtraron entre las cortinas. Sus ojos ardían, pero su mente nunca había estado más clara.
Lo más devastador no era el contenido de aquellos papeles, sino darse cuenta de cuán fácil había sido para todos, incluido él mismo, mirar hacia otro lado. Con la decisión tomada, Carlos tomó su teléfono. Marcó un número que hacía tiempo no utilizaba. «Elena, soy Carlos», dijo con voz ronca por el desvelo. «Necesito que vengas a mi casa. Hoy mismo. Necesito que revises unos documentos conmigo». Del otro lado de la línea, su abogada de confianza percibió de inmediato la gravedad en su tono. «¿De qué se trata, Carlos?» «Se trata de limpiar un nombre», respondió con firmeza renovada. «Uno que nunca debió ser manchado». Al colgar, Valderrama contempló nuevamente la fotografía de aquel equipo juvenil. Ya no había marcha atrás. Lo que haría a partir de 1900, ese momento no solo cambiaría el destino de Rubén, sino también su propio legado. Elena Montero llegó a media mañana. Su maletín de cuero y su expresión seria contrastaban con la apariencia relajada que solía mostrar en eventos sociales donde coincidía con Valderrama. Como abogada penalista, había ganado reputación por su integridad y tenacidad. Carlos la recibió en el estudio, donde los documentos ahora estaban meticulosamente organizados. «Nunca te había visto así», observó ella después de escuchar su explicación. «Esto va más allá de una amistad, ¿verdad? Va de justicia, Elena. Algo que debí buscar hace años». Durante horas ambos examinaron cada pieza del rompecabezas. Elena tomaba notas, hacía preguntas técnicas, identificaba inconsistencias legales que incluso Carlos había pasado por alto. «Esto no es una simple injusticia», sentenció finalmente, levantando un informe forense ignorado. «Es una operación perfectamente ejecutada. Lo armaron para destruirlo sin dejar huellas visibles. ¿Qué tan difícil será reabrir el caso? Casi imposible, a menos que consigamos nuevos testimonios. Gente que hable ahora y no habló entonces». Carlos asintió. Sabía exactamente lo que debía hacer. Esa tarde comenzó a llamar, no a periodistas o figuras mediáticas, sino a quienes habían compartido vestuario con Rubén. Excompañeros, entrenadores, utileros, personas que conocían al hombre, no al escándalo. La respuesta inicial fue desalentadora. Voces que se apagaban al mencionar el tema, excusas apresuradas, silencios incómodos. El miedo persistía después de una década. «No puedo involucrarme, Carlos», susurró un exdelantero. «Tengo familia, trabajo en el fútbol. Ya sabes cómo funcionan las cosas». Pero Valderrama no se rindió. En cada llamada su voz ganaba firmeza. «No te pido que te enfrentes a nadie, solo que digas lo que recuerdas. ¿Era Rubén el hombre del que hablaron los periódicos? ¿Lo viste alguna vez comportarse como lo pintaron?» Lentamente, las primeras respuestas positivas llegaron. Un exentrenador envió un mensaje de audio describiendo la ética de trabajo inquebrantable de Rubén. Un antiguo preparador físico remitió un correo detallando inconsistencias en las fechas de la acusación. Un utilero jubilado accedió a firmar una declaración sobre conversaciones que había escuchado en los pasillos. Como piezas de un dominó que comenzaban a caer, cada testimonio alentaba a otros. Pequeñas verdades emergían de rincones olvidados, se construyendo un relato muy diferente al oficial. «Esto va tomando forma», comentó Elena al revisar las nuevas evidencias. «Pero necesitamos algo más contundente, algo que no puedan ignorar». Esa noche, mientras organizaban el creciente archivo, Carlos recibió un mensaje que iluminó su rostro cansado. «¿Quién era?», preguntó Elena. «Jorge Bermúdez, exárbitro. Dice que tiene una grabación que nunca entregó, que quiere hablar pero solo conmigo». Ambos intercambiaron miradas. Sabían que estaban acercándose al núcleo de una verdad que muchos preferían mantener enterrada. La discreción con que Carlos había iniciado su investigación se evaporó una mañana cuando los titulares aparecieron en varios portales deportivos. «Valderrama visita a excompañero en prisión. Nuevo proyecto social o defensa de un caso polémico». Las cámaras que habían captado su entrada al penal finalmente habían encontrado comprador. El teléfono de Carlos no dejó de sonar. Representantes de marcas con las que tenía contratos solicitaban aclaraciones urgentes. Comentaristas deportivos.
Especulaban sobre sus motivaciones. Antiguos dirigentes federativos dejaban mensajes con tono amablemente amenazador. Carlos, ciertos temas es mejor dejarlos descansar, por el bien del fútbol que tanto amamos. Elena entró al estudio con expresión grave sosteniendo su tablet. Las redes están ardiendo, informó. La mitad te llama héroe. La otra mitad sugiere que estás buscando protagonismo o que hay algo turbio detrás. Carlos, contemplando una vieja fotografía enmarcada donde aparecía junto a su madre, apenas reaccionó. ¿Sabes qué me decía? Ella cuando era niño, murmuró sin apartar la mirada del retrato. Uno no es hombre solo por patear una pelota. Es hombre cuando no se queda callado ante la injusticia. El timbre interrumpió la conversación. Jorge Bermúdez, el exárbitro, había llegado puntual a la cita. Un hombre canoso, de postura militar, ojos inquietos que escaneaban cada rincón, salió del lugar como evaluando rutas de escape. «No tengo mucho tiempo», dijo tras un saludo escueto. «Lo que voy a mostrarles puede costarme más que mi reputación». De su bolsillo extrajo una pequeña memoria USB desgastada, protegida dentro de una bolsa plástica sellada. La noche antes del juicio final de Rubén, recibí una llamada. El presidente de la comisión disciplinaria, conversando con alguien más. No sabían que su llamada se había cruzado accidentalmente con mi línea. Lo grabé por instinto, pero después hizo una pausa, el peso de una década de silencio en sus hombros. No tuve el valor de presentarla. Tenía 3 hijos en 1900. La universidad, si Carlos y Elena intercambiaron miradas tensas mientras conectaban la memoria a la computadora. La grabación, de calidad aceptable, captaba una conversación breve pero devastadora. Voces discutiendo la necesidad de un chivo expiatorio limpio, mencionando a Rubén como la opción perfecta porque nadie importante lo defenderá. ¿Por qué ahora?, preguntó Carlos cuando la grabación terminó. «Porque me estoy muriendo», respondió Bermúdez con sorprendente calma. «Cáncer terminal. Ya no pueden quitarme nada». Tras la partida del exárbitro, Elena trabajó frenéticamente para autenticar la grabación y preparar la estrategia. Carlos, mientras tanto, recibió una llamada que lo dejó helado. «Señor Valderrama». La voz formal pertenecía a uno de sus patrocinadores principales. «Lamentamos informarle que, dadas las circunstancias actuales, debemos pausar temporalmente nuestra relación comercial hasta que este asunto se aclare». Esa noche, Carlos contempló desde su terraza las luces de Santa Marta. El precio de la verdad comenzaba a manifestarse, pero en su mente resonaba la última frase de la grabación. «Solo espero que nadie nunca destape esta cloaca». La noticia se propagó con velocidad inusitada. Carlos Valderrama convocaría a una rueda de prensa. Los grandes medios esperaban un escenario tradicional. Un hotel lujoso, una sala de conferencias con logotipos de patrocinadores, la parafernalia habitual de las figuras públicas. Para su desconcierto, la invitación indicaba un lugar inesperado, la Biblioteca Comunitaria Rodrigo de Bastidas, en el corazón del barrio donde Carlos había crecido en Santa Marta. Elena intentó disuadirlo hasta el último momento. «Necesitamos controlar el mensaje, Carlos. Los medios internacionales estarán ahí. ¿Podríamos elegir un espacio más impresionante?», completó él con serenidad. «No, Elena. Este lugar tiene significado. Aquí aprendí a leer. Aquí mi madre me trajo para que entendiera que la vida era más grande que un balón». La mañana de la conferencia, la modesta biblioteca se transformó. No había celebridades ni dirigentes deportivos, sino vecinos del barrio, exjugadores de ligas menores, niños con camisetas gastadas y ancianos que recordaban al joven Carlos corriendo por esas calles. En primera fila, Elena y 3 excompañeros que habían aceptado respaldar públicamente la causa. Cuando Valderrama apareció, un murmullo recorrió la sala. No vestía traje elegante ni lucía accesorios ostentosos. Con camisa blanca simple y pantalón oscuro, parecía despojado de toda su fama, reducido a su esencia humana. Se detuvo frente al micrófono y observó el mar de rostros y cámaras.
Sus ojos reflejaban una calma que contrastaba con la tempestad que estaba por desatar. «Yo no vine aquí a limpiar una imagen», comenzó sin preámbulos, su voz resonando con fuerza inesperada. «Vine a limpiar una historia, la historia de un hombre al que le fallamos todos. Rubén Darío Ramírez no fue un delincuente, fue mi amigo, fue un jugador brillante, fue un hijo, fue un hermano». Y lo dejamos caer. El silencio se hizo absoluto. Las cámaras captaban su rostro tenso pero resuelto. Durante 10 años pensé que no tenía derecho a meterme. Me dijeron que era mejor callar, que lo dejara pasar, que no me manchara. Hizo una pausa, sus palabras cargadas de arrepentimiento. Pero ya no puedo dormir sabiendo que hay alguien que no ha visto la luz del sol en más de una década por algo que no cometió. Levantó entonces la carpeta, ahora encuadernada profesionalmente, con documentos organizados y respaldados legalmente. Aquí están las pruebas nuevas. Y no solo eso, aquí están los testimonios de quienes compartieron cancha con él, de quienes vivieron su vida, de quienes sabían que jamás habría ensuciado su nombre por dinero. Hoy pido que el Estado, la justicia y sobre todo la sociedad tengan el valor de mirar de nuevo este caso. Porque si no somos capaces de corregir lo que hicimos mal, entonces no aprendimos nada. El silencio que siguió fue diferente al inicial. No era expectación, era impacto colectivo. Como si todos en esa sala entendieran que acababan de presenciar un momento que trascendería el deporte para convertirse en algo más profundo, un acto de redención. Lo que comenzó como una declaración personal en una pequeña biblioteca se convirtió en un fenómeno mediático en cuestión de horas. El nombre de Rubén Darío Ramírez, olvidado durante una década, ahora encabezaba titulares nacionales e internacionales. Las imágenes de Valderrama sosteniendo aquella carpeta se volvieron icónicas, compartidas millones de veces en redes sociales. Programas de investigación que habían ignorado el caso ahora desempolvaban archivos y expedientes. Periodistas que jamás cuestionaron la versión oficial comenzaban a examinar las inconsistencias con lupa renovada. Un prestigioso programa dominical dedicó su emisión completa a reconstruir cronológicamente el juicio contra Rubén, señalando vacíos procesales que antes pasaron desapercibidos. «Nunca imaginé este impacto», confesó Elena mientras revisaba la avalancha de mensajes en su teléfono. «Hay abogados ofreciéndose pro bono para el caso. Organizaciones de derechos humanos quieren reunirse con nosotros». Carlos apenas escuchaba. Su mente estaba con Rubén, imaginando cómo estaría viviendo este torbellino desde su celda. En el pabellón 4 del penal de La Ceja, la atmósfera había cambiado sutilmente. Guardias que antes apenas miraban a Rubén, ahora le dirigían miradas curiosas, algunas incluso respetuosas. Los demás reclusos, que siempre lo habían tratado con cierta distancia, ahora se acercaban para comentarle las últimas noticias que llegaban a través de la televisión comunal. Rubén observaba todo con una mezcla de incredulidad y esperanza contenida. Durante años había soñado con que alguien escuchara su verdad, pero jamás imaginó que sería de esta manera, con esta magnitud. Una tarde, mientras regresaba de la hora de patio, uno de los guardias más antiguos se detuvo brevemente junto a él. «Hermano, creo que por fin alguien te está escuchando», murmuró antes de seguir su camino. Rubén miró hacia la pequeña ventana de su celda, por donde entraba un rayo de luz cada tarde. Por primera vez en años, ese rayo parecía traer algo más que la simple constatación del paso del tiempo. Mientras tanto, en las oficinas de la Fiscalía General, el caso generaba debates acalorados. La presión pública crecía hora tras hora, alimentada por nuevos testimonios que surgían espontáneamente. Exdirectivos técnicos, jugadores retirados e incluso personal administrativo comenzaban a hablar, como si la intervención de Valderrama hubiera abierto compuertas demasiado tiempo cerradas. La sorpresa llegó 3 días después de la rueda de prensa. Un hombre mayor, de traje impecable y expresión severa, solicitó una reunión privada con Carlos. Era Ernesto Mendoza, uno de los fiscales que había trabajado en el caso original contra Rubén. «No vengo a justificarme»,
dijo apenas se sentaron. Vengo porque hay cosas que nunca se dijeron, pruebas que nunca llegaron al expediente. Y porque después de ver su conferencia, señor Valderrama, creo que por fin alguien tiene el valor que a muchos nos faltó entonces. El amanecer del día de... La audiencia extraordinaria tiñó el cielo de Santa Marta con tonos anaranjados que parecían presagiar cambios. Desde temprano una multitud comenzó a congregarse frente al imponente edificio del Palacio de Justicia. No era la habitual concentración de curiosos y periodistas, sino una presencia sostenida por la esperanza. Vecinos del barrio, exfutbolistas, retirados, estudiantes de Derecho y ciudadanos comunes que habían seguido el caso en los medios. Algunos portaban carteles improvisados, «Justicia para Rubén» o «La verdad no prescribe». Otros sostenían fotografías antiguas del equipo donde Rubén y Carlos habían comenzado. La historia había trascendido lo deportivo para convertirse en un símbolo de redención colectiva. Carlos llegó discretamente por una entrada lateral. Vestía un traje azul sobrio y lo acompañaban únicamente Elena, dos excompañeros de equipo y Jorge Bermúdez, el exárbitro que había aportado la grabación crucial. Su rostro reflejaba la tensión de quien sabe que está a punto de presenciar un momento decisivo. En el interior, la sala de audiencias rebosaba formalidad y expectación. 3 jueces de la Corte Superior presidían el tribunal. El fiscal designado para revisar el caso lucía inusualmente nervioso, reorganizando papeles que ya estaban perfectamente alineados. La entrada de Rubén provocó un silencio reverencial. Avanzó con paso lento pero digno, las esposas en sus muñecas, contrastando con la firmeza de su mirada. No era la misma persona abatida que Carlos había visitado semanas atrás. Este Rubén caminaba erguido, con la frente alta, como si cada paso fuera una afirmación de su verdad tanto tiempo silenciada. El proceso comenzó con la meticulosidad propia del sistema judicial. Lectura de cargos originales, presentación de inconsistencias procesales, contradicciones en los testimonios iniciales. A medida que el expediente tomaba nueva forma, los rostros de los jueces se transformaban del escepticismo a la preocupación. El momento crítico llegó cuando se reprodujo la grabación aportada por Bermúdez. Las voces de altos funcionarios, ahora identificadas pericialmente, discutiendo la necesidad de sacrificar a Rubén para proteger intereses mayores, resonaron en la sala con claridad demoledora. Uno de los jueces se quitó los lentes y masajeó el puente de su nariz, visiblemente perturbado. Testimonios en video de antiguos compañeros, entrenadores y hasta el fiscal Mendoza completaron la presentación. No era simplemente la defensa de un hombre. Era la exposición de un sistema que había fallado por conveniencia, miedo o simple indiferencia. Desde su lugar en la última fila, Carlos observaba a Rubén, quien permanecía impasible, como si hubiera aprendido que las emociones debían administrarse con extrema cautela. Solo un sutil temblor en sus manos revelaba la tormenta interior. Cuando el tribunal anunció un receso para deliberar, el bullicio de comentarios invadió la sala. Elena se acercó a Carlos. «Hicimos todo lo posible. Ahora depende de ellos». Valderrama asintió levemente, con la mirada fija en la puerta por donde habían llevado a Rubén. «Ya casi, hermano», murmuró. «Ya casi estás libre». La voz del juez principal resonó con solemnidad en la sala. En vista de las graves irregularidades procesales demostradas, este tribunal declara nulo el juicio original contra el ciudadano Rubén Darío Ramírez. Se ordena su libertad inmediata, mientras se completan las investigaciones pertinentes sobre el verdadero origen de los hechos imputados. Un murmullo creciente inundó la sala. No eran vítores ni celebraciones estridentes, sino el sonido contenido de una justicia demasiado tardía. Rubén permaneció quieto, como si las palabras no hubieran penetrado completamente en su conciencia. Solo cuando el guardia se acercó para retirarle las esposas, su rostro reflejó la magnitud del momento. Carlos rechazó hablar con la prensa que se agolpaba en las escaleras del juzgado. Con determinación silenciosa, condujo su vehículo hasta la entrada lateral del penal, donde Rubén completaría los trámites de liberación.
No quería cámaras ni titulares para este momento. Era demasiado sagrado para convertirlo en espectáculo. 2 horas después, Rubén apareció en la puerta. Vestía ropa civil prestada, un pantalón beige ligeramente grande y una camisa blanca sencilla. Cargaba un pequeño morral de tela que contenía sus escasas pertenencias después de 10 años. No había sonrisa en su rostro, solo una expresión de aturdimiento, como quien emerge a la superficie después de permanecer demasiado tiempo bajo el agua. Se miraron sin palabras. El abrazo fue largo, doloroso, reparador. Un abrazo que intentaba suturar una década de ausencia. «Vamos a casa», dijo Carlos finalmente. Durante el trayecto hacia Santa Marta, el silencio en el vehículo tenía densidad propia. Rubén observaba el paisaje con ojos hambrientos, redescubriendo colores, movimientos, espacios abiertos. La radio murmuraba noticias. La suya era la principal. «Hoy no te devuelvo la libertad, Rubén», rompió Carlos el silencio. «Hoy el país te la devuelve, pero te prometo algo más. No voy a dejar que esta historia quede aquí. No sos el único que fue enterrado por el sistema». Rubén, con la voz aún frágil por la emoción contenida, respondió: «Gracias por no olvidarte de mí. Eso fue lo que más dolió durante todos estos años, que nadie me recordara». Al entrar en el barrio, la sorpresa los aguardaba. Cientos de personas se habían congregado espontáneamente, formando un pasillo humano. Vecinos, exjugadores, niños con camisetas de fútbol. Aplausos contenidos, abrazos, miradas de respeto. Una anciana se abrió paso entre la multitud. En sus manos temblorosas sostenía un recorte amarillento de periódico, una foto de Rubén celebrando un gol en sus años de gloria. «Yo lo guardé todo este tiempo, mijo», dijo con voz quebrada, «porque yo sabía que usted no era como decían. Usted era bueno y me alegra verlo libre». Rubén se arrodilló frente a ella, rompiendo finalmente en un llanto liberador. No era dolor lo que expresaba, sino el reconocimiento de que, a pesar de todo, alguien había mantenido viva su memoria, su verdadera esencia. 6 meses transcurrieron como un suspiro. La pequeña casa de la infancia de Rubén, cuidada por sus hermanos durante su ausencia, se convirtió en el centro de una transformación silenciosa, pero profunda. Las paredes, antes testigos de su ausencia, ahora vibraban con propósito renovado. En una tarde particularmente luminosa, Valderrama llegó sin anuncio previo. Encontró a Rubén en el patio trasero, rodeado de niños del barrio. Con paciencia infinita, les enseñaba los fundamentos del control del balón. Sus instrucciones eran precisas, su mirada atenta. No era la intensidad de quien busca formar campeones, sino la sabiduría de quien entiende que el fútbol puede ser vehículo para algo mayor. «Veo que encontraste tu lugar», comentó Carlos, apoyado en el marco de la puerta. Rubén sonrió, una sonrisa genuina que ya no cargaba con el peso del resentimiento. «Descubrí que tengo más para enseñar ahora que antes, no solo sobre el balón». El proyecto que ambos habían gestado se materializaba en diferentes frentes. Las escuelas comunitarias de fútbol se multiplicaban por los barrios marginales. Rubén dirigía el programa deportivo, mientras Carlos aportaba visibilidad y recursos. Pero el impacto más profundo llegó con el documental. Titulado simplemente Rubén, la producción rompió esquemas. Filmado con recursos propios de Valderrama, sin patrocinadores corporativos, presentaba la historia sin artificios ni dramatismos innecesarios. Solo Rubén sentado frente a la cámara, relatando su experiencia con pausas largas y mirada directa, como quien finalmente puede descargar un testimonio demasiado tiempo contenido. El impacto trascendió lo esperado. El documental no solo recuperaba la dignidad de un hombre, sino que provocaba una reflexión nacional sobre la fragilidad de la justicia y el poder redentor de la lealtad. El Congreso comenzó a revisar otros casos similares. Escuelas de derecho incorporaron el caso como estudio obligatorio sobre fallos procesales. ¿Has visto los resultados de la audiencia final?, preguntó Carlos, mientras compartían un café en la cocina sencilla. Rubén asintió levemente.
3 de los funcionarios implicados en su condena injusta enfrentaban ahora sus propios procesos. La justicia, aunque tardía, comenzaba a equilibrarse. «No, busco venganza», dijo Rubén. «Solo quería mi nombre limpio. El resto, que lo decida el mismo sistema que me condenó». Terminada la jornada con los niños, caminaron hasta la cancha del barrio, ese rectángulo de tierra donde ambos habían comenzado a soñar. El sol se ponía entre los árboles, bañando el espacio con luz dorada. Carlos extrajo un balón de su bolso deportivo y lo lanzó suavemente a Rubén, quien lo recibió con el empeine, manteniéndolo en equilibrio con la misma elegancia de sus mejores años. «Todavía te queda mucho por jugar, hermano», dijo Valderrama con una sonrisa nostálgica. Días después, en una entrevista radial, preguntaron a Carlos por qué había arriesgado tanto por esta causa. Sin dudar, respondió con palabras que resonarían por años. «Porque los verdaderos ídolos no se miden por trofeos, sino por lo que hacen cuando nadie los está mirando».